Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de las charlas Revisión de Mundo. Qué alegría tener con nosotros a mi querido amigo Cristian Figueroa. Nos conocemos hace muchos años, por ahí unos 15, desde el mundo de Art of Hosting y el mundo de lo colaborativo. Y tuve el gran privilegio de trabajar con él en un par de proyectos y conocer su metodología, tejer redes y bueno, tiene muchísimo para contarnos. Bienvenido, Cristian. ¿Quieres presentarte un poco más sobre quién eres tú, lo que quieras compartir? Bueno, sí, gracias Ana María, gracias por esa introducción. Sí, nos conocemos hace muchos años, eso también nos da mucho espacio y mucho camino recorrido y si bien conversamos ahora más espaciado en el tiempo, siempre tenemos esa intenciones y esos intereses conjuntos. Sí, yo soy chileno, pero no vivo en Chile hace bastantes años, vivo en Madrid. Eh, y en general, yo creo que lo que vamos a hablar tiene mucho que ver también con lo que me ha tocado vivir. Eh, yo participo de un colectivo y de un tema hace 15 años que se llama Tejer Redes y nace con esa intención de poder encaminar otros procesos que se base, como tú lo decías, más en cómo nos organizamos a través de la colaboración, que tiene un montón de características que aquí si nos pusiéramos a hablar no terminaríamos nunca, pero muy feliz de poder tener esta conversación porque, como te decía al inicio, me da mucho sentido, ¿vale? Mucho sentido el tema que vamos a tocar y vamos a conversar, porque muchas gracias también por invitarme. Y a quien nos escuche. Gracias. Pues tal vez empecemos por conocerte a ti. Describe de pronto tu cosmovisión como la puedes describir en este momento y qué sucesos contribuyeron a su evolución. Eh, yo creo que hay algo común a mucha gente que nos planteamos, nos ponemos un poco el cartel de agentes de cambio Sí. y que yo creo que tiene que ver con un primer pasito la gente de cambio, porque después ya uno ya puede ir cambiando de nombre, de apellido, etcétera, que son personas que efectivamente ven algo diferente y que quieren cambiarlo en función también de buscar un bien común a la sociedad, ¿vale? Y a mí efectivamente hace más de 15 años me venía pasando alguna incomodidad muy fuerte que tenía que ver con las maneras en que nos organizamos, básicamente en las empresas, la administración pública, en un club, etcétera. Y era este tema de la jerarquía o la centralización del poder. Y no sabía por qué me generaba incomodidad eso. También puede ser por temas que uno trae a veces en nuestra propia historia, pasada, más nueva, etcétera, de dónde venimos, de la familia que hemos sido parte, etcétera. Y, y en ese sentido, yo creo que mirando como las estaciones de esas como visiones, creo que ya en esa época los egos y estar a veces en el ego me generaba incomodidad, sin saber un poco por dónde me podía mover o salir. Y me acuerdo que efectivamente uno trataba de gestionar las cosas de manera distinta, pero el sistema está instalado en la competencia, está instalado en el qué dirán, está instalado en que hay alguien que tiene que tomar la decisión final y hay que pedir permiso y está instalado en que tú tienes que resolver los problemas a otra y a otra. En general el discurso está desde ahí, ¿vale? De que la gente elige en democracia o elige a sus líderes o elige a personas en muchos espacios buscando que le busquen una solución. Entonces, yo creo que hubo un primer momento, hace ya casi 20 años, donde me empecé a juntar con un grupo de personas a conversar sobre estos temas, en condiciones bien particulares, ¿vale? Eran psicólogos, psiquiatras, etcétera, pero que teníamos una experiencia un poco más, digamos, menos convencionales para conversar y conectarnos y darnos cuenta de diferentes temas. Y yo creo que fue ahí cuando tuve el primer clic. Me acuerdo haberlo anotado en unas poesías. Antes de ese tiempo me gustaba mucho escribir poesía
y me acuerdo haber anotado esas vivencias y esas conversaciones que me llevaron a que empezara como no a visualizar un camino, pero decir, aquí hay algo, algún cambio que hay que hacer. Y creo que cuando empezamos a estar un poquito más atentos a leer las claves que nos da la vida, desde el amor, desde encontrarte con alguien, desde que se abre una oportunidad, etcétera, uno dice, vale, aquí hay una ventana con la cual a lo mejor puedo dar un paso a cambiar algo que me da incomodidad, pero un espacio también de invitación al aprendizaje. Y yo creo que fue lo primero que me pasó en este caminar y decir, chuta, no me siento cómodo en el trabajo que tengo a nivel personal, en el modelo de vida que tenía, ¿vale? En algún momento me radicalicé y fue como, vale, pero después volví como a un punto intermedio, ¿vale? Porque tampoco nos podemos desconectar del sistema. Eh, Te estoy hablando hace más de 15 años atrás. Y fue como, si bien en mi juventud siempre estuvo la espiritualidad cercana y estuvieron los espacios, pero hubo un momento que cuando uno entra en el sistema y estás como, te empieza a erosionar. Y en Mm, ese erosionar sacas la cabeza y te metes para adentro. Y no es tan obvio y tan fácil. Y a veces hay que pedir ayuda o escuchar o sentarse con otro y con otra. Y yo nunca he sido muy amigo de irme a terapia, o tengo un montón de amigos terapeutas, psicólogos, coaching y cuánta cosa hay. Y siempre he sido más amigo de conversar con mucha gente de este tipo, de qué nos pasa, cómo nos situamos, etcétera. Es decir, no soy muy amigo de resolverlo a nivel personal, sino también de visualizar, de conectar, como ya mirando ese estadio, hablamos de estadio, ese punto de construir o mirar comunidad. Y ahí fue donde me empecé a encontrar y me encontré con un proyecto, una iniciativa que lleva 15 años en la cual participo y me toma gran parte de mi tiempo, pero también tiene que ver con mirar cómo poder ayudar a otras personas a transitar del ego al eje colaborativo. Y el ego entendiendo como la negación o la poca existencia del amor, a dar más espacio a aceptarnos, a mirarnos, a abrazarnos. En el buen sentido, no solamente de yo te abrazo porque soy tu hijo y tú eres mi padre, o soy tu hermano y tú eres mi hermana, o somos amigos fraternales, sino también como un espacio de convivencia en que todos los seres humanos tenemos el derecho de estar, ¿vale? mm, ujú, ujú. Y yo te diría que ahí fue como el primer clic. Sí, Y ahí fue cuando nos conocimos, de hecho, sí, 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 en, en estar explorando cosas. sí. Y estabas creando un montón de tecnologías sociales para fomentar esta mirada colaborativa y otra forma de relacionamiento unos con otros, desde el juego, desde la idea del circo, tejer redes, distintas formas de conectarnos, de escucharnos, de crear entornos donde hay participación. Sí, pero hay una particularidad, Ana María, que si bien uno está pensando en un bien común, no deja de estar, yo por lo menos, después observando muy desde lejos, ahora ya más de 10 años de distancia, uno estaba en el ego de generar algo que te ayudara a ti a cambiar, pero que también le iba a hacer bien a otros y a otros. No sé si se entiende lo que te digo. Mm, sí, sí, sí. Eso estaba bien, pero también no está muy bien, porque es como, nunca estaba el tema de, oye, ser reconocido porque eres el autor de esto, hace esto otro, porque estás cambiando, porque estás trabajando con otro, estás liderando, etcétera. Pero sí estaba el ego de decir, vale, esto sí me hace bien a mí y yo me encuentro con eso y me ayuda laboralmente, profesionalmente, personalmente, puede ayudar a otro. Y yo creo que tardé un par de años en darme un batacazo. Un batacazo bien dado en decir, oye, esto de comunidad y colaboración, si uno lo engancha y no te desengancha o no trabaja o no gestionas tu ego, muy poco sentido tiene. Y efectivamente, puede que el ego te impulse a hacer muchas cosas, las cuales puedes cosechar en el futuro, etcétera, etcétera. Pero, pero si no se trabaja de fondo eso, nos podemos quedar mucho en el discurso y poco pasarlo por el cuerpo y en la acción concreta, ¿vale?
del paso del cambio que se requiere. No sé si me hago entender con lo que digo. Sí, lo que entiendo es que uno puede usar un montón de tecnologías sociales, pero a la larga lo que se requiere realmente para dar ese paso a lo colaborativo es trabajar el ego, o sea, cada uno, hacer un trabajo del ego. Trabajar en tu interior, exacto. Y eso requiere mucho trabajo de raíz, como dice una canción de una famosa mexicana. Ajá. A la raíz, a ti de que te encanta la música. Sí, me encanta. ¿Y qué tipo de trabajo del ego es el que más te ha funcionado a ti o a tus colaboradores? Fíjate, yo creo que, insisto, no creo que sea una cosa tan obvia. El ego siempre está ahí y una cosa es dejarlo fluir, que se cuele, Ujú, ¿vale? Y que no te das cuenta que está ahí. Otra cosa es que sabes que está ahí, te das cuenta, pero no haces nada. Y otra cosa es que sabes que está ahí y haces algo. Yo creo que hay tres estados. Primero, no te das cuenta porque tu observador no permite ver la complejidad que te tiene agarrado, porque está el nivel de estrés que tiene y está el nivel de cosas que estás en el día a día ahí como bombero con tu propia vida, ¿vale? Apagando tus propias incendios. El segundo, tienes algún tipo de entrenamiento como el que podemos tener tú y yo, y TGREI, como decías tú, tecnología social, herramientas, te das cuenta que está ahí, pero no haces mucho por trabajarlo y sacarlo, ¿vale? Porque no tienes tiempo, porque tienes que ir tirando para adelante, porque tienes compromiso, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es lo que nos come el día a día. Y el tercer estado, yo creo que es el que tú dices, vale, me doy el tiempo para trabajarlo, gestionarlo y caminar con él de la manera que tengo que caminar. Mira, estate ahí, tranquilo, tranquilo. Y yo tengo que avanzar por otros lados y, y sabes que siempre puede aparecer, que siempre está ahí, ¿vale? Y que ujú, otras personas lo tienen y que sales a la calle y es el mundo que hay de la competencia, de esto, lo otro, etcétera. Nos podemos como lo hablábamos el otro día, vivir en la naturaleza, porque nos gusta el silencio, porque nos conectamos, etc. Hay una analogía que hace un, un budista ujú, y habla de tres estados que a mí me da mucho sentido, que uno, los mismos estados o situaciones las puedes leer en el mundo cristiano, en el mundo budista, qué sé yo, ¿vale? Y es que te dice, vale, lo que nos mueve a todas nosotros es ir a trabajar los grandes retos de la sociedad. Y este budista dice, vale, es como ir al cementerio, pero para ir al cementerio a trabajar los grandes retos, que no la vamos a pasar bien, que son intensos, etc., hay que estar muy trabajado interiormente. ¿Sí? Tu ujú, ego controlado y manejado y estar en el amor, la aceptación de eso, primero hacia ti con otras personas. Entonces, generalmente nos pasa que cuando estamos en los cementerios nos cansamos, en el ujú, cementerio de la vida trabajando, y es importante darse cuenta cuándo tenemos que volver a la cueva, al silencio, a estar con nosotros, nosotras, etc. Y tampoco se trata que estemos en la cueva aislados del mundo para que después salgamos y digamos, me voy directo al cementerio, sino que hay que ir buscando la adaptación y conectarte con otros y con otras que te ayuden a caminar otra vez, que te ayuden a mirar, etc. Y de ahí uno está preparado. Entonces, todo esto es un ciclo de la vida en ujú, que si vamos, la gran pregunta es ¿para qué trabajamos nuestro ego? ¿Para qué estamos en el amor? ¿O para qué estamos conectados con otras personas? ¿O para qué yo me conecto individualmente y colectivamente, etcétera, etcétera? Y tiene que ver con que hay personas que no lo están, y ahí es donde hay que estar a veces haciendo de linterna, dando luz, haciendo de sal para dar sabor o para curar heridas, o simplemente para abrir conversaciones a través de preguntas y escuchar. ujú, Puede ser situaciones o más situaciones a las cuales uno está llamado o una está llamada en sus propósitos. Entonces, eso yo creo que es un súper camino recorrido. Yo siempre digo, veo a la gente súper joven, y yo tengo mis años, y veo a la gente súper joven que está saliendo de programas de formación súper potente, donde le hacen ver estos temas, etcétera. La ujú, única diferencia es que ellos saben seguramente más que nosotros. La única diferencia es que al final los años te van sazonando todo esto, toda esta forma de ser, toda esta forma de encontrarte contigo, de conectar contigo, de salir hacia afuera desde ahí y no salir afuera
como decíamos, hoy haciendo una dinámica, una tecnología social porque me la sé y sé que es bonita y le va a hacer bien a la gente y vamos a ser reconocidos por lo que abrimos, sino, vale, al final, ¿por qué me muevo desde donde me muevo? Mm, sí. Sí, es interesante esto de la juventud, que a primera instancia parece muy iluminada, muy llena de herramientas, y mi postura frente a eso es, yo también me sentía muy iluminada en mi juventud, pero después hay un fenómeno que llega y es que se contagia uno de lo que es el ego colectivo, ¿no? Que es una energía muy, muy compleja y luego se confronta, al menos yo y mucha gente que conozco, con esos miedos, ¿no? Que es lo contrario al amor que llamas tú, toda ese miedo a la sobrevivencia, o sea, a no tener reconocimiento, a no tener un lugar, a no tener un estatus, a no tener el bienestar material, o sea, toda esa maraña que está ahí en el mundo, o sea, tal vez en la juventud uno no se confronta con eso de inmediato, sino más adelante y es, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Fíjate que te voy a contar una historia. Los últimos años, yo en general vengo de una familia cristiana, padre más católico, etcétera. Pero yo tuve una formación muy típica desde el punto de vista, eh, digamos, cuando tú estás en un cole y te enseñan lo de Jesús, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Valores, ¿vale? Mucha gente mete a su hijo o lo incorpora en colegios católicos más por los valores que por que se van a ir a misa todos los días. Y los últimos años he podido ir por diferentes circunstancias metiéndome en ese rol de líder, de Jesús liderando, por un curso que hacemos de transformación, etcétera. Pero yo cero, no tanto por la religión, sino por el personaje. ¿Vale? Y estos días, por casualidad, me han llegado un montón de lecturas y temas de la vida de Moisés. ¿Vale? Y la relación directa que tenía con Dios. Entonces aparece un Dios a lo que quiero ir esto, aparece un Dios en el ego, en la ira. Que Moisés también a veces estaba en el ego y estaba en la emoción de la ira y en el ego, etcétera, etcétera. Entonces, tú dices, esto es lo más humano y de los dioses también. Mm, ¿Vale? Más allá si las lecturas están equivocadas, son más bien metafóricas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero tú dices, bueno, esto es una historia tú lo conoces mejor que yo, del pueblo israelita y cómo evoluciona, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú dices esto, nosotros somos seres humanos que transitamos ahí, pero otra cosa es tener esa capacidad de discernimiento, de ver tus emociones, de ver desde dónde has estado y de ver cómo regula. Cuando mm, hay que pedir perdón porque metiste la pata desde donde sea, o también saber cuándo estás interpelando a alguien por la posición que está tomando. ¿Vale? Entonces me pasó, estaba en una reunión. Y está bien interpelar con mucho respeto, etcétera, porque a veces tú sabes que se está colando el ego por algún lado. mm, A veces por el miedo de no saber algo, de querer estar en un lugar, de querer. Cosas muy mínimas que a veces nos pasan en la vida. Pero a mm, veces los cementerios de la vida tienen que ver con eso, con mirar a los ojos y a veces decir la verdad, pero saber desde dónde estás diciéndolo. Cuando digo la verdad, hacer ver las situaciones, ¿vale? Pero saber desde dónde lo estamos diciendo y no mm, quedarnos efectivamente a veces a propósito del juego. A veces se ve que alguien que facilita, lidera, es porque está activo, se sabe la dinámica y está pendiente, etcétera. Pero a veces estar más pendiente de aquella persona que escucha en fino lo que no se escucha por arriba, lo que está pasando por debajo. Cuando alguien está en el miedo, cuando alguien no quiere dar el paso, cuando alguien está reclamando porque reclama y hacerlo ver, no para interpelar a la persona, pero sí para decir, oye, hay que observar esto, hay que mirarlo, hay que trabajarlo y hay que dar un paso a veces adelante, como grupo, como comunidad, etcétera. mm, Yo ahí sí, a mí me gusta abrir esas conversas en comunidad, porque es peligroso entrar en el uno a uno a veces. ujú. Sí, sí, entiendo. Y
a ti qué te ha funcionado en eso, en trabajar tu propio ego y en abrirte a otras cosmovisiones? Recién te comentaba en Tras Bambalinas que, por ejemplo, este tema de el más figurativo, el mito poética, el nivel del alma, Sí. yo intento, por ejemplo, irme a biodanza, es como mi Mm, espacio. Y la biodanza tiene eso, aparte de la música, la danza, el movimiento, la conexión con otras personas, etcétera. Pero tiene esa cosa individual y colectiva, estás todo el rato ahí danzando, ¿vale? Y para mm, mí es súper importante como esa bisagra entre mis espacios más colectivos, que trabajo con otras personas en comunidad, etcétera, pero también con mi espacio más personal, más espiritual, mm, ¿vale? Que también me doy el espacio, y medito y escucho un podcast y lecturas y hasta escucho temas religiosos a veces, no tanto por la religión, sino por el mensaje que está detrás, ¿vale? mm, Como también me pongo a respirar y no sé qué y no sé cuánto, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ver como cuidar mi espacio espiritual mío, ¿vale? Porque si no, yo, es decir la verdad, yo no aguanto en el día. Como también no aguanto si yo ya empiezo a notar cuando he faltado una semana o 2 semanas a la biodanza, o me empieza a afectar mi espacio, o tengo que reforzar uno y otro, mm, ¿vale? ujú. Sí. Y yo creo que todos y todos es importante encontrar esos momentos de cueva, porque igual vamos a ir al cementerio, pero también de conectarnos con otro y con otra que nos ayuden a... Yo creo que todos son importantes, de diferente manera, meditando, saliendo a caminar, siendo contemplativo, juntándote con otro a hablar de temas circularmente, yéndote a la naturaleza, viviendo donde podemos vivir, o bueno, creo que todos somos responsables de nuestros diseños para poder transitar diferentes estados de como visión, como se invita o como tú lo traes también. Ujú. Sí, 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 sí. Y escucho que, o sea, tú estás muy metido en el tema colaborativo y vas a la biodanza, vas a lo mitopoético para nutrirte, para entrar en un espacio de alma, de conexión contigo, con otros, una dinámica desde la música para llenar, llenarte, llenar tu pozo de amor, podríamos decir. Sí, un poco lo que te decía al inicio. Por ejemplo, porque a mí me da mucho sentido la biodanza, ¿vale? Porque podría ser también de que haces yoga y conectas con la naturaleza y estás en el medio, etcétera, etcétera. Creo que el estar con otras personas que te respetan tu parte, tu momento individual, pero también conectas colectivamente, yo creo que es súper importante en la vida. No, no, estamos solos ni solas, ni espiritualmente. Yo creo que hay algo que nos une, ¿vale? No sé si un Dios o lo que sea, pero tenemos una energía que nos une y que nos hace ser uno solo, como si fuéramos un solo cuerpo. Y si yo muevo esta mano aquí, algo te afectará a ti o te generará y le generará a otra persona que a lo mejor me está escuchando o nos mirará o nos observará, etcétera. Y creo que al final somos un solo cuerpo que se mueve con distinta energía y que les pasan cosas. Si tú estás con ciertas emociones, con ciertas cosas que estás viviendo, por circunstancias externas a veces, porque escuchaste una noticia, porque te llamó un familiar, un amigo, una amiga, etcétera, etcétera. Al final a todos nos afecta eso. Mm, Esto es como cuando lanza, el típico ejemplo, lanza una piedra a un espejo de agua y se hace la onda. Efectivamente, los que están más cerca de la onda les va a afectar más, pero al final le afecta a los que están hasta en la orilla del sistema. sí. Y no nos podemos hacer los tontos. Y entre eso, no es lo mismo cuidarse. Yo siempre digo, en las organizaciones es lo mismo que la organización se cuide, porque siempre una organización va a tener problemas económicos, estrés, no sé qué, no sé cuántos, por ejemplo, si es una empresa. ¿Vale? No es lo mismo estar, cuidarse, ser preventivo, etcétera, para que cuando vengan los golpes fuertes el golpe sea menos se entiende, no quiero decir intenso, pero sí que la organización, las personas lo puedan absorber mejor. En Ujú. cambio, una persona o una organización que no se cuida, si le llega el mismo golpe,
puede que termine quebrando o deshaciéndose, rompiéndose, etc. Ujú, Eso no es fácil entenderlo hoy día. Mucha gente dice, no, es que hay que tener los temas económicos, los indicadores, el plan de negocio, si eres una empresa o un emprendedor nuevo, etcétera, etcétera. Pero también es súper importante cómo tú estás alineado y alineada contigo mismo. Y ujú, ojalá eh, podamos sentir, y ahí vienen los años, la juventud y los años, ¿vale? ujú, Ojalá más temprano que tarde, hoy día he conversado con una gente que muchos programas de este tipo lo están introduciendo cuando los niños son niños, para ujú, empezar a hablar de emociones, para empezar a hablar de lo colectivo, para empezar a compartir y distribuir un poco las tensiones, las problemáticas o el poder o lo que sea. ¿Vale? ujú. Y es probable que entre más temprano pase eso, mejor vamos a tener un mundo. Porque como estamos hoy día, muchas cosas, como que tenemos una generación, o venimos un par de generaciones, Mm, dándonos codazos. sí, sí, absolutamente de acuerdo. Y volviendo al ámbito poético, te reconozco como poeta a ti. Has tenido muchas exploraciones ahí. Cuéntanos, ¿qué rol ha tenido la poesía para ti en el desarrollo de tu cosmovisión, de tu forma de ser? Sí, yo vengo, esto es una analogía, vengo de un país de poetas. Mm, Me acuerdo cuando tenía 15 años, de Chile, vale, hay varios. No vamos a hablar, pero hay muchos poetisas y poetas. Y, y con esto te lo voy a conectar al final. Entonces yo a los 15 años conozco a alguien que escribía poesía y dije, yo tengo que ser como esa persona y escribir poesía. Bueno, y escribía poesía y era mi manera un poco, nunca he sido artista, pero de ir mostrando como de desarrollar esa parte artística. Mostrar. Y saqué 2 o 3 libros, etcétera, etcétera. Y de repente la poesía se terminó de escribir y yo decía, ¿por qué no estoy escribiendo? Etcétera. Y dejé. Y empecé a entender que el espacio poético, artístico o lo que sea puede tener diferentes vertientes de mostrarlo. ¿Vale? Y últimamente me encanta, a lo mejor viene muy desarrollada también por el ámbito profesional de la colaboración, del tejer redes. Me encanta juntar personas para que conversen de temas difíciles, pero desde un ámbito de conversación y que ya al conversar tiene un acto poético. Y según quienes estén, porque también me encanta cuidar que llegues, siempre llegan los que tienen que llegar, eso es una magia, pero también me preocupo de que haya una rotación de circunstancias, de personas, etc. La última vez hicimos un encuentro para hablar sobre, específicamente, en este caso, sí era una poetisa, Gabriela Mistral, ¿vale? Pero en realidad Gabriela Mistral era la excusa para hablar de temas difíciles como es el tema del rol de la mujer en la sociedad actual, el cómo una mujer que hace ya casi 80, 90 años trataba temas donde no estaban incluidas las mujeres y se les era criticada y enjuiciada, etcétera, no necesariamente judicialmente, pero sí socialmente. mm, O como un montón de cosas. ¿Vale? Entonces, me encanta uno de mis actos poéticos hoy día, o antipoeta, hay un poeta chileno que se declara antipoeta, ¿vale? Eh, es abrir los espacios conversacionales, a veces mediados por el arte, a veces mediados solamente por la conversación, a veces conversaciones y el arte nos ayuda mucho a mediar situaciones y preguntas difíciles. Yo siempre digo, invitamos a la gente con una pregunta trampa. Esa es la poesía hoy día, encontrar cuál es la pregunta trampa. De hecho, la próxima semana, mira, si te leo, tenemos un espacio de este tipo, donde la pregunta trampa es la siguiente, un ciclo que vamos a empezar sobre el tema el amor y los tiempos del abismo. ¿Qué significa estar en pareja cuando todo se mueve bajo nuestros pies? Es un ciclo que vamos a empezar a abrir sobre el tema pareja, ¿vale? En estos encuentros más poéticos, como digamos. Y la gente cree que va a venir a hacer terapia, pero en realidad es todo lo contrario, es cómo abrimos conversaciones para observarnos nosotros mismos por qué estoy en pareja o por qué no estoy en pareja o qué significa o qué no significa tener pareja. ¿Vale? Y qué es mejor, estar en pareja en la crisis o estar en pareja en el happy land o lo que sea. ¿Vale?
Entonces, me encanta ese estilo de poesía hoy día, que tiene mucho que ver con lo que te decía. Al final nos movemos porque hay algo a veces que la sociedad nos invita, hay un reto que nos invita a movernos. Hoy día leía por ahí que efectivamente nosotros no vamos a, eh, no vamos a cambiar el mundo como cambiar el mundo, pero sí nadie nos puede impedir poner nuestro granito de arena para que las cosas avancen. ¿Vale? Ujú. Cada uno, yo creo que todos y todas deberíamos saber cuál es nuestro granito de arena que aportamos al sistema. Sí, sí, de acuerdo. ¿Y qué crees que l- debemos estar desarrollando las nuevas generaciones en términos de cosmovisión? Ahora mencionaste de hablar de emociones, de hablar de lo colectivo, entre más temprano pase esto, mejor. ¿Qué otras siembras crees que debemos hacer con las próximas generaciones para fomentar cosmovisiones que lleven a un bien común? Mucha música, mucho baile, mucha poesía, mucho encuentro, mucho de mirar la sociedad, ¿vale? Justo estoy en un proyecto súper bonito de red de cómo ayudar a que sea, no es que la estemos desarrollando nosotros, sino que nos piden ayudar un poco en la parte más metodológica, más conceptual, desarrollar una red de jóvenes. Entonces, efectivamente, la gran pregunta, ¿y para qué una red? Y, y yo a veces digo, bueno, para que los jóvenes toquen la guitarra, estén felices y dicen, nos amamos, estamos trabajados, nos conectamos y tocan la guitarra y cantan canciones, o que invitemos a esos jóvenes a que miren las incidencias que tienen alrededor, que volvemos otra vez al tema de la cueva, no sé qué, y los cementerios. Y, y creo que en la medida que más que trabajarnos personalmente, pero que nos demos cuenta los retos que hay alrededor nuestro, ¿vale? Y que tenemos un llamado a trabajarlo, pero que no los podemos, porque muchas veces los trabajamos como yo te decía, a lo mejor como yo en Tejerro al principio del ego, por sacarlo, etcétera, pero eso no estaba bien, sino que los trabajamos desde una conciencia personal, desde un trabajo personal, ¿vale? Porque el efecto que tú vas a tener va a ser al revés, no es lo mismo que estés trabajando un proyecto desde el ego a que lo estés trabajando desde tu raíz porque hay algo que, que tú sientes que te está moviendo interiormente y exteriormente. Ujú, Y eso es pensar, como tú dices en el estado, hay algo que nos mueve espiritualmente. Y que lo que ujú, yo haga va a tocar otros lados, pero también me va a tocar mi interior. Y al final, yo siempre pongo un deadline, que, oye, en algún momento nos morimos. Puede ser ahora, puede ser que en 24 horas más alguien te llama y te diga, oye, le hiciste la última entrevista a Cristian, por favor, consérvala porque es la última que nos queda. No para que la publique y me la ponga en el cementerio, donde sea. Pero la vida es súper corta y hay que aprovechar cada momento. Y, y eso, yo creo que cuando hablamos de la juventud y los años, eh, a veces creemos que tenemos toda la vida por delante, pero la vida va muy rápido. ujú, Y no se trata de que hagamos 20.000 cosas. Ah, voy a viajar por todos los países del mundo, voy a hacer todos los deportes que puedo hacer, voy a hacer todas las caminatas que tenga que hacer, voy a comerme todo lo helado. Hay por ahí hay un escrito de Borja que habla de eso, no me acuerdo exactamente. Pero sí de saber cuál es nuestro granito de arena, ¿vale? Al cual estamos llamados. No desde el ego, sino aportar, de mirar una raíz que en nuestro discernimiento personal, discernimiento significa deja todo fuera y mírate y realmente pregúntate hacia dónde te está pidiendo el espíritu que te mueva o la energía que te mueva. ¿Vale? mm, sí, y eso es como la búsqueda de propósito, que es tan importante y que si nos dejamos llevar por lo que hay afuera, no necesariamente la encontramos, porque nos dejamos llevar por la búsqueda de la seguridad, de la estabilidad, de todo eso que también necesitamos buscar, pero en fin de cuentas, una vida plena es una vida en donde hemos encontrado ese granito de arena que queremos aportar. Bueno, Cris, ¿y con qué te gustaría cerrar?
Eh, eh, Después lo podemos compartir. Recién hablábamos de, yo te decía hasta la raíz, la canción de Natalia Lafourcade. Eh, un día subiéndome, justamente iba camino a México y de repente el teléfono me lanza un vídeo de YouTube. Y era una entrevista, una de estas charlas que hacen las personas. Y era una charla de Natalia Lafourcade y que inicia con la canción Hasta la raíz. Pero de repente escucho y digo, qué grande ella para decir lo que dice y de dónde lo dice, porque debe haber pegado un recorrido por todas las cosmovisiones, pero efectivamente está en una posición súper espiritual. Y dice, mira, yo cuando tomo la guitarra, cierro los ojos, ¿vale? Y sé que con mi música llego a las personas y que algo pasa. Pero hay una red que se conecta desde mi corazón, desde mi raíz, con las raíces de otras personas. Y ahí es cuando yo siento que está la plenitud dando vuelta, ¿vale? Porque sé que esta canción le va a tocar algo a cada persona que le va a mover algo, que es su rol, su propósito, tocar la guitarra, ¿vale? Tocar una canción. Dije, esto es el resumen de algo súper bonito, que para llegar a esa abreviación y a contar esa historia, tienes que haber pasado por un montón de cosas. Ujú, Porque por otro lado podría haber sido, no, mi música la hago porque, qué sé yo, me quiero ganar el Grammy o porque quiero que, no sé, que me compren 10.000 discos, que la gente lo escuche y que vaya a las discotecas y baile, qué sé yo, no sé. Y entonces, un poco a propósito de esto, yo te diría que la invitación es mirarnos en esa raíz, ¿vale? Mi invitación permanente es tratar de encontrar esa raíz que uno nunca la termina de encontrar. Y a veces te distraes mucho. Me pasa, me distraigo mucho porque el nivel de bombardeo de cosas que tenemos, etcétera, etcétera, y abstraerse en el día a día, tampoco se trata de que me vaya a la montaña y te aísle, ¿vale? ujú, Pero, pero darnos los espacios para encontrar nuestra raíz es importante para salir para afuera. mm. Hermoso mensaje. Cris, muchísimas gracias por esta conversación. Yo sé que estás en muchísimos proyectos y en una entrega enorme en tu iniciativa Tejer Redes, en nutrir a muchas personas, en cambiar el paradigma, en abrir espacios diferentes y de verdad valoro todo el trabajo que haces. Y muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti, me ha encantado, ¿vale? Un Gracias, abrazo. gracias.